El planeta estaba en silencio. Suaves vientos susurraban entre la hierba dorada, y las lunas gemelas flotaban arriba como guardianes silenciosos. A lo lejos, las luces de la aldea parpadeaban, tenues y cálidas, enclavadas en la ladera. Sin tecnología, sin torretas de armas, sin cúpulas de escudos, solo madera vieja, piedra y fe en la paz. Se llamaban los Ayari. Seres altos, gentiles, de ojos grandes, con piel como mármol desgastado y voces que zumbaban en lugar de hablar. Granjeros, sanadores, no hechos para la guerra, ni siquiera para el conflicto. La galaxia apenas se fijaba en ellos, y eso a los Ayari les parecía bien hasta que llegó el niño. Se topó con sus vidas al borde de la muerte. Un humano de 6 años, medio congelado, apenas respirando, acunando un paquete de emergencia destrozado en una mano ensangrentada. La nave de descenso en la que iba se había estrellado en algún lugar más allá de la cresta norte, los restos demasiado retorcidos para saber si alguien más había sobrevivido. Los Ayari lo encontraron junto al río, sus pequeños dedos aferrados a la placa de identificación de un soldado. No tenían idea de lo que significaba el símbolo, esas letras grabadas, propiedad de las Fuerzas Armadas de la Tierra. Solo sabían que estaba herido, asustado y solo. Así que lo acogieron. Lo envolvieron en telas tejidas, le dieron caldo con manos lentas y cuidadosas, y le cantaron cuando lloraba por la noche. Un anciano Ayari, Tommen, nunca se apartó de su lado. El niño no podía pronunciar bien su nombre, seguía llamándolo Tama. Los otros se rieron y el nombre se quedó. Con el tiempo, el niño sanó. Volvió a reír. Jugaba en las praderas con los jóvenes Ayari, persiguiendo sus cometas de viento brillantes. Aprendió sus costumbres. Dejó de encogerse al oír un trueno. Pero la paz tiene enemigos. La noticia se extendió por las colonias exteriores. Un niño humano solo, no reclamado, vulnerable. Y a donde van los rumores, los esclavistas los siguen. Llegaron de noche. Sin aviso, sin piedad. Un esquife de incursores armados, Scarati, traficantes de carne a sangre fría con piercings de hueso y botas con garras de metal. Irrumpieron en la aldea como lobos entre ovejas. Los Ayari no lucharon. Ni siquiera sabían cómo. Pero Tommen se interpuso en su camino. Cuando agarraron al niño, Tommen se arrojó entre el niño y la cuchilla del esclavista. La herida era profunda en su pecho, pero no se movió. Protegió al niño con su cuerpo mientras los otros gritaban, suplicaban, rogaban. Los esclavistas se rieron. ¿Protegiendo a un humano perdido? Vale más que todos ustedes juntos. Tommen no hablaba su idioma. No era necesario. Abrazó al niño con más fuerza. Lo golpearon por ello. Se llevaron al niño de todos modos. Y ese habría sido el final de la historia, como lo fue para otros 100 niños sin nombre perdidos en el vacío. Pero este niño tenía un nombre, y más importante, tenía una baliza incrustada en su cuello. 17 horas después, los cielos sobre el mundo natal de los Ayari se oscurecieron. Las nubes no se formaban tan rápido. No eran nubes. Eran naves. La séptima flota de la Tierra, liderada por el acorazado Hoja Resuelta, salió del Salto Warp sin un susurro. Sin anuncios, sin canales diplomáticos, sin burocracia, solo ira. El esquife de los esclavistas fue capturado en plena órbita, todavía atado a su nave nodriza. Ambas naves fueron vaporizadas antes de que sus tripulaciones pudieran siquiera gritar. Fuego atmosférico pintó el cielo. Un trueno retumbó desde el propio espacio y entonces la Tierra hizo su transmisión. Un mensaje simple emitido en todos los canales abiertos del cuadrante, repetido en 42 idiomas. El pueblo Ayari está ahora bajo la protección de la Tierra. Cualquier acto de agresión contra ellos será tratado como un acto de guerra. No olvidamos a quienes protegen a los nuestros. La galaxia lo oyó alto y claro. Pero abajo en el suelo, dentro de una simple cabaña con techo de paja, el niño sostenía la mano de Tommen mientras el viejo Ayari gemía a causa de otra fiebre. Los médicos trabajaron rápido. Los mejores de la Tierra. Nunca habían visto una biología alienígena como esta, pero lo intentaron de todos modos. El niño no lloró. No habló.
Solo miraba fijamente al hombre que sangró por él. Y la tierra miraba con él, porque la bondad de los débiles había despertado la venganza en los fuertes. La lluvia cayó silenciosamente esa tarde, no del tipo torrencial que golpea los techos y ahoga los campos, sino la llovizna suave e implacable que parecía estar de luto. La aldea Ayari permanecía en un silencio sepulcral, como si la propia tierra contuviera la respiración. Donde una vez las risas resonaban por los valles de praderas, ahora solo persistía el silencio, agudo y doloroso. Dentro de la cabaña más grande, la respiración de Tommen era superficial. Cada exhalación forzada, cada movimiento recibido con dolor. Su pecho, envuelto en vendajes de malla inteligente infundidos con compuestos regenerativos, subía y bajaba como un frágil pergamino. Estaba dormido, si se le podía llamar así. Su cuerpo en recuperación, su espíritu atrapado entre dos mundos. El niño estaba sentado a su lado, inmóvil, sus pequeños dedos agarrando con fuerza la mano alargada de Tommen. La piel de la Yari había palidecido desde el ataque. Las venas brillaban débilmente bajo la superficie en tenues tonos verdes, un efecto secundario del suero regenerativo forzado en una biología que nunca estuvo destinada a él. Un soldado humano permanecía en silencio en la entrada. El teniente Rivas, un operativo de tierra curtido en batalla que había visto más descensos planetarios y heridas de plasma que la mayoría en la séptima flota. Pero ni siquiera él podía dejar de mirar al niño. El chico había dejado de llorar hacía un día. Esa era la parte que más afectaba a Rivas. Llorar significaba que alguien todavía creía que alguien podía arreglar las cosas. El silencio significaba que algo dentro se había roto. Se acercó y se agachó. «Oye, chico». El niño no respondió. «Es fuerte, tu amigo. He visto a hombres 10 veces más grandes que el doblegarse ante ese tipo de dolor». Aún nada. Rivas soltó un largo suspiro y metió la mano en el bolsillo del pecho de su chaleco blindado. Sacó un objeto pequeño, desgastado, de metal, empañado por el tiempo. La placa de identificación. «Encontré esto», dijo, colocándola junto al niño en la estera. «Cerca de los restos». «¿Tuya?» El niño finalmente levantó la vista, con los ojos hinchados, rojos, vacíos. Asintió una vez. «Hay nombres en la parte de atrás», quería confirmar antes de registrarla. Rivas no insistió más. Simplemente se levantó y salió, dejando que el silencio regresara. La placa de identificación yacía entre ellos como un fragmento de memoria. El nombre en la parte de atrás decía André Ward. Más tarde esa noche, el cielo sobre la aldea brilló. Enormes cruceros orbitales ajustaban su posición. La séptima flota de la Tierra había desplegado un muro perimetral de naves de guerra alrededor del planeta, completamente armadas, listas para interceptar cualquier cosa con una firma de pulso que no fuera humana o verificada. El mensaje no era sutil. Toca al niño de nuevo y mueres. Toca a su gente y tu planeta muere. En otro lugar, muy por encima del mundo natal de los Ayari, la Asamblea Diplomática Galáctica, un consejo hinchado de especies a medio interesar, cada una con sus propios intereses hinchados, estaba en modo de pánico. 100 especies vieron las imágenes de la respuesta de la Tierra en bucle. Una especie simple y pacífica había protegido a un niño humano, y la Tierra había desplegado un paraguas militar capaz de cristalizar 5 sectores en menos de una hora. Esto no era diplomacia. Era posesión. Pura barbarie, siseó el alto presidente Agari, con los tentáculos crispándose de frustración, por un solo niño. Pura lealtad, dijo el cónsul Van, un insectoide estoico que había estudiado la historia de la guerra humana. Harías bien en entender lo que eso significa para ellos. Pero están extendiendo protección a una especie no miembro, ladró otro alienígena. Eso es lo que debería aterrorizaros más, fue la respuesta. Porque la Tierra siempre había sido estratégica, fría, calculadora, nunca hacía movimientos sin protocolo. Pero esta vez se movió por emoción y eso la hacía impredecible, lo que la hacía peligrosa. De vuelta en el suelo, Tommen se agitó. Su pecho se alzó de repente con un jadeo y sus dedos se crisparon. El niño se despertó de golpe. «Tama». El viejo Ayari llamó débilmente, sus ojos apenas abriéndose.
Sus pupilas brillaban tenuemente en la oscuridad. «Estás aquí», zumbó Tommen, con la voz débil y quebrada. El niño asintió y, sin hablar, se acurrucó a su lado con cuidado. Un abrazo de niño, pequeño pero feroz. «Pensé que te había fallado», susurró Tommen. «No lo hiciste». Palabras simples pronunciadas lentamente, pero rompieron algo en la compostura del viejo Ayari. Su mano tembló al posarse sobre la espalda del niño. «Me alegro de que las estrellas no te llevaran». Al día siguiente, el niño se paró ante la propia mariscal de flota, una mujer de acero con canas en su trenza y cicatrices en los nudillos. Su nombre era Nadia Ward, la tía abuela de Andre. Lo miró fijamente durante un largo rato. «Eres mi sangre», dijo sin rodeos. «La baliza en tu cuello era de tipo militar. Tus padres sirvieron. Ambos murieron en la limpieza de la colonia hace 5 meses. Pensamos que te habías ido con ellos». «No lo hice», dijo el niño, con voz plana. «Sobreviviste al accidente solo. Y esta gente te acogió». Él asintió. «Me salvaron. Tama me salvó». El viejo Ayari estaba a su lado, una mano apoyada en un bastón, todavía curándose, todavía pálido. La mariscal Ward se volvió hacia Tommen. «Podrías haberlo vendido, intercambiado, diablos, simplemente haberlo dejado. No lo hiciste». Tommen no respondió. «No sois guerreros. No teníais armas. Y aún así lo protegiste. Necesito saber por qué». Tommen miró al niño, luego de vuelta a la mariscal. «Porque estaba asustado. Porque lloraba. Porque es un niño». Ward no parpadeó. «Sabes lo que has hecho, ¿verdad?» «He hecho lo que es correcto». Se volvió hacia su personal. «Marquen el mundo natal de los Ayari como protegido humano de clase A, zona de exclusión aérea inmediata. Puestos de avanzada en la superficie autorizados, presencia permanente de la flota y reconstrucción económica». Tommen parpadeó lentamente. «¿Qué significa eso?» «Significa», dijo la mariscal, mirándolo a los ojos, «que si alguien vuelve a poner un dedo sobre tu gente, la tierra responderá con fuego». Tommen no sonrió, pero el niño sí. Pasaron las semanas. La red de esclavistas que había atacado a los Ayari fue cazada sistema por sistema. La tierra no ofreció juicios, ni capturas, solo aniquilación precisa. Se filtraron imágenes de satélite de naves negras descendiendo sobre guaridas de esclavistas y convirtiéndolas en cristal. La galaxia lo llamó exceso. La tierra lo llamó justicia. Andrés se quedó con los Ayari. El ejército le ofreció internados, programas de entrenamiento, educación. Él se negó. Se quedó con Tommen. Ayudó con los cultivos, aprendió sus canciones y les enseñó a construir inhibidores de señales y drones de escudo. A cambio, ellos le enseñaron paciencia, compasión, quietud. Estaba cambiando, pero no olvidando. A veces subía a la cresta al atardecer, miraba al cielo y le susurraba al viento: «No deberíais haberlo tocado. No deberíais haberme tocado». Un día, la División Diplomática de la Tierra envió a un representante para negociar. La galaxia estaba furiosa. Decenas de especies protestaron por la decisión de la Tierra de adoptar a una especie pacífica bajo su estatus de protección. Sentaba un precedente que ponía a todos nerviosos. «No son parte de su jurisdicción», dijo el delegado. La mariscal Ward estaba presente. Su voz era acero frío. «Ahora lo son». «¿Sobre qué base?» «Sobre la base de que uno de los vuestros vio valor en su vida y dio la suya para protegerla. Y esa es una deuda que la tierra pagará. Los estáis protegiendo por sentimentalismo». «No», dijo ella, «por principio. Porque un acto de bondad exige 10 actos de venganza, y aún no hemos pagado lo suficiente». En las décadas venideras, nadie se atrevió a tocar a los Ayari. Crecieron pacíficamente, su tecnología avanzando con la ayuda de la Tierra. Sus canciones llenaron las estrellas. El comercio floreció. Sus aldeas se convirtieron en ciudades. Pero aún tranquilas, aún abiertas, aún amables. André creció alto. Más alto que Tommen. Constitución humana. Espíritu Ayari. Un puente entre dos especies.
Una noche, años después, Tommen yacía muriendo. Sin heridas esta vez. Solo la edad. André se sentó a su lado de nuevo. Ahora un hombre. Me salvaste, susurró. Tommen sonrió, delgado y cansado. Tú me salvaste a mí. Yo no hice nada. Te quedaste. André sostuvo su mano por última vez. El brillo de Tommen se desvaneció mientras las estrellas se alzaban, y en órbita, las naves de guerra de la Tierra permanecían silenciosas, impávidas, vigilando a una especie que una vez había tomado una simple decisión: proteger a un niño. Y la Tierra había respondido: entonces os protegeremos hasta que nuestra última estrella muera. Las ciudades se alzaron como piedras pulidas talladas en la tierra, crecidas sin fisuras a partir de la arquitectura ayari y la ingeniería humana. Donde una vez hubo cabañas tejidas y fuegos abiertos, ahora se erigían torres de biocristal y cúpulas de bajo consumo energético que zumbaban suavemente bajo la luz de las lunas gemelas. El mundo ayari, antes descartado como atrasado e irrelevante, ahora pulsaba con vida y comercio gracias a la Tierra y a Andre Ward, que caminaba por sus calles no solo como un hombre, sino como un símbolo viviente. Tenía 27 años ahora, de hombros anchos, mirada penetrante, con una voz que transmitía autoridad, quisiera o no. No llevaba medallas, ni rango, pero cuando entraba en una habitación, la gente se ponía de pie. Vivía entre dos mundos. Alma ayari, sangre humana. Tommen llevaba 5 años muerto. André todavía visitaba su tumba cada semana. Una simple piedra tallada en 2 idiomas, sin títulos, solo un nombre. Y las palabras: Dios sin pedir. Protegemos sin límite. Esa mañana, un mensaje llegó a través del canal seguro. No de grado militar, sino privado. Aún así, el cifrado le dijo a André que venía de muy arriba. Leyó las líneas una vez, luego otra vez. Apretó la mandíbula. La mariscal de flota Nadia Ward venía, y no venía sola. Aterrizaron 2 horas después, un séquito diplomático completo flanqueado por los comandos de armadura negra de la Guardia de Élite de la Tierra, la hoja resuelta. Aún así, la nave insignia de la séptima flota se cernía muy por encima de la atmósfera como un dios esperando ser invocado. André la recibió en la plataforma de llegada. Tía Nadia, dijo, con voz plana. No me llames así cuando estoy de uniforme. Siempre estás de uniforme. Ella esbozó el más leve atisbo de una sonrisa. Algunas cosas no cambian. Él hizo un gesto hacia la aguja detrás de él. Hablemos en un lugar privado. Dentro del antiguo Consejo Ayari, ahora convertido en un centro de gobierno, se sentaron bajo las antiguas raíces de cristal del árbol cantor. El aire llevaba un suave zumbido, del tipo que solo los Ayari podían sentir de verdad. André casi podía sentirlo también. Casi. Nadia colocó un pequeño disco hueco sobre la mesa y lo activó. Un mapa del sistema se proyectó en el aire. 10 colonias, 2 rutas comerciales, una frontera en disputa. La proyección se acercó a un planeta gris y opaco en el borde del mapa. Carus 4. ¿Incursores otra vez?, preguntó André. Ella negó con la cabeza. Peor. Era un convoy diplomático. Misión comercial Ayari. Emboscados en la reentrada. 4 muertos, un superviviente. El resto capturados. ¿Dónde? Rastreamos la señal hasta el espacio Nokari. Y ese es el problema. André exhaló lentamente. La Confederación Nokari era una potencia política. Fría, calculadora y absolutamente pragmática. No les importaba la moral. Les importaban las reglas. Y la Tierra había estado torciendo esas reglas durante años. Les dijimos que liberaran a los prisioneros, continuó Nadia. Se negaron. Alegaron que los Ayari violaron el protocolo de entrada. Eso es mentira. Lo sé, pero es una conveniente. Y ahora estamos en una encrucijada. André se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que hable en nombre de la Tierra? No, dijo ella, entrecerrando los ojos. Quiero que hables en nombre de los Ayari. Eres el único al que la Confederación podría escuchar. Eres lo suficientemente Ayari para pasar, lo suficientemente humano para ser temido.
Eso no es diplomacia. Es supervivencia. 3 días después, André se paró ante el Consejo Nokari, flanqueado por 2 ancianos Ayari y un silencioso destacamento de seguridad humano. El portavoz Nokari, una criatura reluciente de piel de anguila llamada Borintayal, observó a André con ojos amarillos e inexpresivos. «Vienes con exigencias, guard». «Vengo con la verdad», dijo André con calma. Su patrulla fronteriza asesinó a 4 Ayari y secuestró a 9 más. Los queremos de vuelta. La nave Ayari entró en espacio restringido. Falsificaron los registros. Tenemos los originales. Su propia estación comercial lo confirmó. Un error, quizás. Una masacre. La mirada de Borintayal se desvió hacia los guardias humanos detrás de André. La Tierra se ha ganado muchos enemigos en la última década. No puedes proteger a cada especie mascota que adoptas para siempre. André dio un paso adelante, su voz bajando a un gruñido grave. No son mascotas. Son personas, y sangraron por nosotros cuando no tenían razón para hacerlo. La Tierra paga sus deudas. La Tierra se excede. Quizás, dijo André, pero no vamos de farol. Tocó un comando en su muñeca. Apareció un segundo mapa hueco. 10 puestos comerciales Nokari se iluminaron en rojo, cada uno ahora bajo la vigilancia de la flota de la Tierra. Así es como se ve excederse. La boca de Borintayal se crispó. Es una amenaza. No, dijo André. Es una promesa. Tienen 24 horas. Liberen a los prisioneros o las rutas comerciales de las que dependen se apagarán permanentemente. De vuelta en el mundo natal de los Ayari, la atmósfera cambió. Los ancianos Ayari se habían reunido en cámaras privadas. Algunos susurraban que la protección de la Tierra ya no era un regalo, sino una cadena. Que la Tierra hablaba con fuego, no con sabiduría. Que André ya no era uno de ellos, sino un arma que la Tierra había afilado y soltado. Debes tener cuidado, dijo la anciana Riala, una de las pocas que recordaba la época antes de que llegara el niño. Lo que haces ahora resuena para siempre. André escuchó, pero por dentro estaba hirviendo. Habían tomado vidas Ayari. Habían vuelto a tocar a su gente. No esperaría a que comenzara una guerra. 23 horas después, los Nokari liberaron a los prisioneros. Sin disculpas, sin explicaciones, solo cuerpos devueltos en cápsulas selladas y un breve mensaje. No olvidaremos esta humillación. André vio descargar las cápsulas una por una. Algunos Ayari salieron, temblorosos, débiles, pero vivos. Otros no. La hermana de Tommen, Elise, yacía en uno de los ataúdes. Una maestra amable, una tejedora, muerta. Marcas de quemaduras en su cuello. Sin dignidad, sin honor. André no habló en el funeral. No necesitaba hacerlo. Su silencio lo decía todo. Esa noche, subió a la cresta solo. Las estrellas brillaban sobre él, frías y distantes. Se sentó en la hierba donde solía jugar de niño. Mirando hacia la flota que aún colgaba en órbita como un ángel guardián con una espada, susurró como había hecho años atrás: no deberíais haberlos tocado. Al día siguiente, André dejó el planeta. Tenía trabajo que hacer. La Tierra había mantenido su promesa. Pero ahora era su turno. Porque la paz mantenía a los Ayari a salvo, pero el miedo los mantenía intactos. Y André estaba listo para convertirse en la razón por la que la galaxia seguía teniendo miedo. El frío vacío del espacio tenía una quietud que la Tierra nunca tuvo. Sin vientos, sin pájaros, sin el zumbido ambiental de las ciudades o las susurradas canciones Ayari. Solo silencio, pesado e interminable, presionando contra el casco del crucero diplomático mientras se alejaba del borde del sector Bell. André Ward estaba de pie junto a la ventana de observación, con las manos entrelazadas a la espalda. Sin uniforme, sin insignias, solo un abrigo negro, del mismo color que la nave, sus ojos reflejando el borde ardiente de una estrella enana roja. Detrás de él, un suave tintineo. Línea encriptada del comando Sol, murmuró la IA. André no se dio la vuelta. Conéctala.
La voz de la mariscal de flota Nadia Ward llegó nítida y cortante. Los Nokari han cortado sus comunicaciones. Creemos que están moviendo naves hacia la zona neutral. No dispararán primero. Lo sé, dijo ella. Pero la asamblea está observando. Si tomamos represalias de nuevo, tendremos a todas las especies no alineadas gritando imperialismo. Gritaron lo mismo cuando pusimos un anillo de defensa alrededor de los Ayari. André, me pediste que hablara por ellos. Déjame hacerlo. Ya no eres solo un diplomático. Nunca lo fui. El crucero atracó en la estación Carnos, un puesto de avanzada que alguna vez fue neutral y ahora estaba empapado en una tensión silenciosa. Guardias de 5 especies diferentes patrullaban los pasillos. Nadie sonreía. Todos vigilaban sus esquinas. André caminó con una calma deliberada, flanqueado por una única traductora Ayari, Beyla, alta, de voz suave y escéptica de cada paso que daban. No deberías estar aquí, dijo mientras se acercaban a la cámara del consejo. Han tomado vidas Ayari 2 veces. Eso lo hace personal. Hablas como un soldado, no como un portavoz. Hablo como ambos. El rostro de Beyla se crispó. Algo entre la preocupación y la resignación. Dentro de la cámara, el aire estaba cargado de política. Representantes de más de 20 sistemas estelares estaban sentados en palcos elevados. Los Nokari, los Van, el combinado Kagari, incluso los neutrales Krat. Cada uno con un interés en no dejar que la Tierra gobernara por el miedo. André no esperó a que se dirigieran a él. Dio un paso adelante hacia el círculo. Todos saben por qué estoy aquí, así que hablaré claro. Eso captó su atención. Hace 5 semanas, un convoy pacífico Ayari fue masacrado por patrullas Nokari. Se perdieron 11 vidas. Una de ellas era pariente mía. Hizo una pausa. Dejó que el silencio se alargara. Un latido. 2. ¿Creen que estamos aquí para fanfarronear? ¿Que la Tierra quiere la guerra? Pero la verdad es más simple que eso. Se volvió hacia Borín Tayal, que lo observaba con una fría sonrisa. Violaron los derechos de una especie protegida. Eso no es solo política. Es sangre. Y la Tierra no olvida la sangre. La Tierra olvida el equilibrio, respondió Borín Tayal con calma. Usan el sentimiento como justificación para la supremacía. André inclinó la cabeza. ¿Supremacía? No, no estamos reclamando dominio. Están honrando una deuda rodeando a una raza pacífica con naves de guerra. No, dijo André, con voz tranquila, asegurándonos de que nadie vuelva a tocarlos. La habitación se enfrió. Un diplomático Krat se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de la autonomía Ayari? ¿No es la protección solo otra forma de control? André no se inmutó. Pregúntenle a los que enterraron a sus hermanas, a sus hijos. Pregúntenles si preferirían la diplomacia a los escudos que los mantuvieron vivos al día siguiente. Hablas como si la Tierra fuera su única esperanza, dijo otro delegado. No, dijo André. Hablo como alguien que sabe que a esta galaxia no le importan los débiles hasta que se vuelven inconvenientes. Dejó que las palabras pesaran antes de continuar. Los Ayari no pidieron nuestras armas. No pidieron flotas en órbita. Solo dieron amabilidad. Las armas llegaron después de que nos dieran sangre. La reunión se suspendió en una niebla diplomática. Sin resolución, solo miradas entrecerradas y notas tomadas. André no se quedó para el final formal. Salió en silencio. Beyla lo alcanzó en el corredor. Te odian, dijo. No estoy aquí para que me quieran. Creen que estás convirtiendo a los Ayari en un estado títere. Él dejó de caminar. Se volvió para mirarla. ¿Tú crees eso? Ella desvió la mirada. Creo que perdimos algo cuando creciste. André la miró fijamente. Perdimos gente. Me estoy asegurando de no perder más. Te has convertido en la espada de la Tierra. Se lo ganaron. ¿Y nosotros? Él no respondió. De vuelta en el crucero, André miraba el holograma de su mundo natal. Había cambiado. Ciudades ahora, no aldeas. Redes de energía, centros comerciales,
muelles orbitales. Jóvenes Ayari creciendo aprendiendo múltiples idiomas, siendo enviados fuera del mundo para su educación, regresando con uniformes e implantes neuronales. Algunos lo llamaban progreso, otros lo llamaban asimilación. André ya no sabía cómo llamarlo. Recordaba correr descalzo por los campos, persiguiendo cometas de viento, riendo bajo las lunas gemelas. Ahora esos mismos campos albergaban instalaciones de entrenamiento y torres de datos. ¿Era esto protección o algo más? El Alto Consejo de la Tierra lo convocó a continuación, no para reprenderlo, sino para elogiarlo. Te has convertido en un símbolo, dijo un miembro, para nuestra estrategia exterior. Has demostrado que nuestras alianzas significan algo, añadió otro. Nadie observaba en silencio mientras hablaban. Había visto lo que esto le hacía a los soldados, la forma en que el poder deformaba a las personas. André no era ávido de poder, pero estaba motivado, y la galaxia aún no había terminado de ponerlo a prueba. Un consejero junior se inclinó hacia adelante. Queremos que lideres el cuerpo diplomático para los mundos protegidos. André parpadeó. Ese no es mi papel. Ahora lo es. ¿Quieres que sea su voz? No, dijo la presidenta. Queremos que seas nuestro silencio. El que pone nerviosa a la gente cuando la Tierra no dice nada en absoluto. Pasaron las semanas. André viajó por sistemas, negociando nuevas alianzas, resolviendo disputas fronterizas, acabando con sindicatos de piratas con un silencioso asentimiento. Su nombre tenía peso. Su presencia significaba escalada. A menudo, solo aparecer era suficiente. Pero cada vez que volvía a casa, se sentía más lejos. Los niños todavía jugaban. Los ancianos todavía cantaban, pero sus ojos habían cambiado. Los más jóvenes miraban demasiado al cielo. Algunos hablaban más en terrano estándar que en la antigua lengua ayari. La estatua de Tommen se erigía ahora en la capital, el doble de alta que cualquier edificio, con los brazos abiertos, la mirada suave, un símbolo de unidad. André la miró fijamente una noche desde un balcón. ¿Los protegimos?, susurró. ¿O los consumimos? Los problemas vinieron desde dentro. Un grupo disidente, puristas ayari, bombardeó una oficina comercial terrana local. Sin víctimas, pero el mensaje era claro. Devuelvan nuestros cielos. Devuelvan nuestras canciones. La respuesta de la Tierra fue rápida. Contrainteligencia, redes de vigilancia, arrestos silenciosos. Pero André intervino. Sin ejecuciones, le dijo al gobernador planetario. Sin desapariciones, no aquí. Son insurgentes. Tienen miedo. El gobernador se burló. Suenas como uno de ellos. Lo soy. Se reunió con los puristas él mismo. Sin guardias, sin armas, solo una habitación tranquila y un nombre que los hizo dudar. Su líder, un ayari de mirada penetrante llamado Satín, lo miró fijamente. Eres un fantasma de nuestro pueblo, dijo Satín. Nacido de la tierra, criado en el fuego, hablando de paz con las manos empapadas en sangre. André no se inmutó. Estás enojado. Deberías estarlo. Nunca estuvimos destinados a ser un mundo fortaleza. Tampoco estuvimos destinados a ser masacrados. Satín se acercó. ¿Quieres que sobrevivamos como sombras? Queremos vivir como nosotros mismos. Quiero que vivan. Punto. No puedes protegernos y controlarnos. Guard, eso no es protección. Es colonización. André se fue sin decir más, pero las palabras lo siguieron. Por la noche, volvió a soñar con fuego, con esa primera noche. Los esclavistas, los gritos, la sangre empapando las túnicas de Tommen, las frías estrellas arriba. La forma en que la tierra llegó, no como salvadores, sino como retribución. No solo había sobrevivido esa noche, había sido forjado en ella. Y ahora se preguntaba en qué se había convertido. La bomba no era grande, pero fue precisa. Exactamente a las 2:11 hora estándar planetaria, un pulso detonó dentro de la torre de la Embajada Terrana 3, el centro de retransmisión de comunicaciones en el corazón de la capital ayari. 3 cubiertas fueron obliteradas.
6 miembros del personal terrano muertos. 23 heridos. Docenas de civiles hallar y atrapados en el radio de la explosión. André Ward estaba entre los escombros 12 horas después, sus botas crujiendo sobre vidrios rotos y escombros, el humo todavía silbando desde los conductos destrozados. El patrón de la explosión era demasiado limpio para ser obra de aficionados. Esto no era rabia, era estrategia. El gobernador Laren lo encontró en el lugar, con la mandíbula apretada, las mangas arremangadas, las marcas de quemaduras aún visibles en su uniforme. Célula purista, dijo secamente. La misma red que bombardeó la oficina comercial. Lo hemos confirmado. André no lo miró. ¿Dónde está el equipo de respuesta? Ya movilizado. Hemos rastreado la célula hasta los barrios bajos del arco este inferior, cerca de las antiguas líneas de cresta. Nos movemos en 2 horas. André finalmente se giró. ¿2 horas? ¿Por qué no ahora? Laren dudó. Porque me dijeron que esperara tu aprobación. Ahí estaba de nuevo. Ese peso, la verdad no dicha. Su voz se había convertido en el gatilló de la tierra. De vuelta en el puesto de mando, André estudió el dossier. Los puristas estaban creciendo. Ya no eran solo jóvenes enojados garabateando eslóganes en los callejones. Ahora estaban organizados, financiados, armados. Satín, el líder, había desaparecido hacía 2 días. Visto por última vez hablando en una vigilia silenciosa cerca del árbol cantor. Luego se desvaneció en el subsuelo. André sabía lo que venía después. La tierra lo llamaría pacificación. Los Ayari lo llamarían ocupación. Y ambos podrían tener razón. Activó el canal encriptado. Comuníqueme con la Mariscal Ward. La imagen de Nadia parpadeó un momento después, con el pelo recogido, su rostro ilegible. ¿Viste el informe?, preguntó él. Sí. Quieren enviar equipos de asalto. Ya se están preparando. Diles que se retiren. Ella levantó una ceja. Ahora proteges a terroristas. Estoy protegiendo la frágil paz que hemos pasado una década construyendo. André, esto no es por venganza. Es por ser inteligentes. Si los golpeamos así, no detenemos una rebelión. La encendemos. Ella no respondió de inmediato. Estás demasiado cerca de esto, dijo finalmente. Siempre he estado demasiado cerca. Por eso funcionó. Más silencio, luego un suspiro. Tienes 48 horas. Resuélvelo a tu manera. Después de eso, intervengo yo. Esa noche, André entró solo en el arco inferior. Sin armadura, sin guardias, solo un abrigo negro y un nombre. Ojos lo observaban desde las sombras. Rostros Ayari marcados por la suciedad, el miedo, la sospecha. Viejas casas reutilizadas como escondites. Niños que no lo miraban como un salvador, sino como una amenaza. Encontró a Satín dentro de una estructura abandonada que una vez sirvió como escuela. Las puertas habían desaparecido, las ventanas estaban destrozadas. Dentro, un fuego ardía bajo, y a su alrededor se sentaban 6 armados. Cada arma le apuntó en el momento en que entró. Levantó las manos. No vengo a hacer la guerra. Demasiado tarde, dijo Satín desde el fondo. La trajiste hace años. Solo te estás dando cuenta ahora. André avanzó lentamente. Mataste a civiles. La mirada de Satín no vaciló. Atacamos un símbolo. La Torre de la Tierra. Su voz. Atacaste a gente inocente. Daños colaterales, como lo fuimos nosotros. André se detuvo, con la mandíbula apretada. ¿Crees que esto ayuda a tu causa? Hace que la gente escuche. Hace que la gente muera. Satín se puso de pie. Ya lo hacen. Silenciosamente, bajo tu protección. ¿Qué somos ahora, Ward? Un recuerdo con una correa alrededor de la garganta. La habitación estaba tensa, a un movimiento de un baño de sangre. André respiró lentamente. No vine aquí a amenazarte. Entonces, ¿por qué venir? Para darte la oportunidad de detener esto antes de que la tierra queme este distrito. Satín se acercó. ¿Y si no lo hacemos?
Entonces no seré yo a quien envíen la próxima vez. Eso caló, porque nadie quería a los ejecutores terranos en sus calles. Satín desvió la mirada. Queremos nuestros cielos de vuelta. Pueden tenerlos, pero no así. Otra pausa. Lo pensaré, dijo finalmente Satín. André se giró para irse. Las armas no bajaron hasta que estuvo a mitad de la calle. Regresó a la torre. Laren estaba esperando. ¿Y bien?, preguntó el gobernador. ¿Están dispuestos a hablar? ¿Por cuánto tiempo? Nos compré 48 horas. ¿Y después de eso? André no respondió. De vuelta en sus aposentos, André se paró frente al espejo. Su reflejo le devolvía la mirada, más viejo de lo que recordaba, ojos más duros, mandíbula firme como la de su padre. ¿Cómo había llegado a esto? Pensó en Tommen. ¿Lo habría entendido? ¿O se habría decepcionado? Un tintineo interrumpió el silencio. Beyla. Entró sin decir una palabra, su expresión cansada. Fuiste a verlos, dijo. Tenía que hacerlo. ¿Confías en ellos? No confío en nadie en este momento. Pasó junto a él hacia la ventana, contemplando la ciudad abajo. Luces parpadeando, drones de patrulla zumbando. Esto no era lo que queríamos, susurró. Lo sé. Eras nuestro símbolo, André. Ahora solo eres otro soldado. Él no lo negó. Nunca pedí ser un símbolo. Pero necesitábamos uno. Se unió a ella en la ventana. Quizás todavía lo necesiten. Ella lo miró. Entonces se uno de nuevo. Antes de que todo esto arda. A la mañana siguiente, los puristas publicaron una declaración denunciando la violencia pero negándose a disolverse. Pidieron negociaciones abiertas, desmilitarización parcial y soberanía cultural a Yari. Era un comienzo, pero la tierra lo vio de manera diferente. El Alto Consejo Terrano respondió con una declaración propia. No negociaremos con extremistas armados. El desarme es el único camino hacia el diálogo. André leyó ambas declaraciones en silencio. Luego tomó una decisión. Se paró ante el canal de transmisión planetaria esa noche. Sin guión, sin sello oficial, solo un hombre y una cámara. Habló llanamente a los Ayari, a la Tierra, a la galaxia. Soy André Ward. Era un niño cuando los Ayari me salvaron la vida. No preguntaron quién era, qué podía ofrecer o en qué me convertiría. Me dieron amabilidad. Prometí que la Tierra los protegería a cambio. Pero en algún punto del camino, empezamos a proteger más que vidas. Empezamos a proteger el control, la influencia, el poder. Y al hacerlo, olvidamos el costo. Los Ayari no necesitan salvadores. Necesitan espacio para crecer, para elegir, para errar, para volver a levantarse. Les ofrecimos un escudo. No podemos permitir que ese escudo se convierta en una jaula. A aquellos que piensan que la violencia es la respuesta, les pido que se detengan. No podemos honrar la vida destruyéndola. A la tierra, le pido esto. Seamos protectores de nuevo, no conquistadores. A todos los que escuchan, sepan esto, los Ayari no son la sombra de la tierra. Son la deuda de la tierra, y las deudas deben ser honradas con dignidad. La transmisión se cortó. El mensaje se difundió en horas. Algunos lo llamaron valiente, otros un traidor. Nadia Ward fue la última en llamar. Acabas de declararle la guerra al protocolo, dijo. Declaré la paz. Ella no lo regañó. No lo amenazó. Solo suspiró. Has cambiado, André. No, he recordado quién era. 2 días después, Satín entró desarmado en la capital. Se reunió con André bajo el árbol cantor. Ofreció una lista. Zonas de desarme seguras, propuestas de consejo cultural, términos de gobierno compartido. La tierra no lo aprobó, no oficialmente, pero no interfirieron. Porque a veces la diplomacia no se forja en silencio o acero. A veces la forjan aquellos dispuestos a interponerse entre una espada y aquellos a quienes debía proteger. La mañana después de la propuesta de desarme de Satín, la ciudad se sentía diferente. Las sirenas estaban en silencio. Ninguna cañonera patrullaba los cielos.
Ningún dron se cernía bajo sobre los mercados. Por primera vez en meses, los niños Ayari jugaban sin encogerse ante las sombras. Andreguard estaba al borde del distrito oeste de la ciudad, el mismo lugar donde una vez había corrido descalzo de niño. Cometas de viento ondeando en el aire sobre él. Ahora esos campos estaban despejados, listos para convertirse en algo nuevo, un terreno neutral, un lugar donde los consejos Ayari y Terrano pudieran sentarse como iguales. O al menos ese era el plan. La transmisión llegó a las 7. La voz de la mariscal de flota Nadia Ward era más fría de lo habitual. No enojada, no emocional, solo oficial. Se le ordena presentarse en el Comando Sol para reasignación e informe. Con efecto inmediato. Un enviado de reemplazo asumirá todas las funciones de enlace con el sistema Ayari. André miró la pantalla, con la mandíbula apretada. No le pedían que volviera a casa. Lo estaban sacando, neutralizándolo. El gobernador Laren llegó 2 horas después con una unidad completa de ejecutores terranos. Su armadura negra brillaba como aceite bajo el sol de la mañana. «Esto no es personal», dijo Laren. André lo miró a los ojos. «Sí, lo es. Desobedeciste al comando de la flota. Negociaste acuerdos no autorizados con extremistas. Avergonzaste al Alto Consejo. Salvé a este planeta de una guerra civil». Laren soltó una risa amarga. «Salvaste tu recuerdo de él, no la realidad». Detrás de él, los ejecutores permanecían en silencio. Uno de ellos, un soldado más joven con una cicatriz en el cuello, se estremeció cuando André lo miró. «¿Vas a forzarme a subir a un transporte?», preguntó André. Laren dudó. «No hagas esto más difícil de lo necesario». André no se movió. «Los Ayari están mirando. Han visto cosas peores». André se volvió hacia la multitud que se reunía cerca. Docenas de civiles Ayari, viejos y jóvenes, silenciosos, confundidos, asustados. Algunos recordaban cómo era cuando las naves llegaron por primera vez. Cuando la Tierra había llegado, no como salvadores, sino como vengadores. Ahora estaban aquí de nuevo. Pero esta vez, la hoja apuntaba hacia adentro. André levantó las manos lentamente. «Iré pacíficamente». Laren asintió. «Inteligente». Le quitaron sus credenciales, sus códigos de mando. Incluso su acceso al sistema planetario fue bloqueado. Su tableta de datos parpadeaba en rojo cada vez que intentaba acceder a un archivo. No estaba bajo arresto. Estaba siendo borrado. El transporte fuera del mundo fue silencioso. Se sentó solo en el compartimiento de pasajeros, con las muñecas desatadas, pero la reputación encadenada. Un soldado, el mismo con la cicatriz de antes, se sentó frente a él, con el casco apoyado en su regazo. «Guard», dijo finalmente el soldado. «Lo era. Eres la razón por la que no quemaron este lugar hace 5 años». André se encogió de hombros. «Todavía podrían hacerlo». El soldado asintió lentamente. «Mi madre es Ayari. No habla mucho de los viejos tiempos, pero siempre decía tu nombre como una oración. Dile que pare». «¿Por qué?». «Porque las oraciones terminan en decepción». El soldado no respondió. De vuelta en la Tierra, la capital del Comando Sol era la misma de siempre. Torres relucientes, horarios precisos, el ritmo de un imperio en movimiento. Pero André se sentía como un fantasma caminando por ella. Lo llevaron directamente al tribunal. No una sala de audiencias, sino un panel de revisión. 3 miembros del Alto Consejo, 2 comandantes de flota y la mariscal de flota Nadia Ward a la cabeza. Ella no lo miró. El interrogatorio fue metódico. ¿Por qué participó en negociaciones directas con una facción armada? ¿Por qué criticó públicamente la doctrina protectora de la Tierra? ¿Por qué desobedeció las órdenes de sus oficiales superiores? André respondió a cada pregunta de la misma manera, para prevenir la guerra. Pero no querían esa respuesta. Querían cumplimiento. Querían una disculpa. André les dio silencio en su lugar. Finalmente, Nadia habló. «Tu carrera en el cuerpo diplomático ha terminado». «Me lo imaginaba».
Está siendo reasignado a un programa de enlace civil. Integración de refugiados de Earthmar. Sin acceso a mando, sin privilegios diplomáticos. Así que me están dejando en el banquillo. Está siendo removido antes de que destruyas lo que hemos construido. Andrés se levantó. ¿Crees que yo soy la amenaza? Creo que olvidaste tu lugar. No, dijo, dando un paso adelante. Lo recordé. Se apoyó en la mesa, con voz baja. Mi lugar estaba con la gente que me salvó. Los que me acogieron cuando estaba sangrando, asustado y solo. Los que nunca pidieron nada a cambio. Convirtieron su regalo en un arma. Su mundo en una base de avanzada. Su cultura en una lista de verificación. Estás siendo emocional, dijo otro consejero. Soy humano. Eres inestable. Soy el único que no olvidó por qué vinimos allí en primer lugar. La mandíbula de Nadia se tensó. Puede retirarse, Ward. No lo arrestaron. Simplemente lo enterraron bajo la irrelevancia. Pero deberían haber sabido más. La noche siguiente, Andrés se deslizó en los niveles inferiores de la Ciudad de Sol. Sin guardaespaldas, sin sombras. Se reunió con una mujer llamada Ratalón, una exanalista de flota que ahora trabajaba fuera de la red. Pensé que estarías en el exilio, dijo ella. Lo estoy, solo que no geográficamente. Le pasó un chip de datos. ¿Qué es? Todo lo que no querían que vieras. Registros de vigilancia, cambios de política, patrones de despliegue. Están construyendo algo cerca del sistema Ayari. Algo grande. André entrecerró los ojos. ¿Por qué? Ralo miró sombríamente. Porque creen que la alianza Ayari se está rompiendo. Regresó a su apartamento en el sector 17. Se suponía que estaba bajo vigilancia discreta, restricción domiciliaria, pero nadie lo detuvo porque nadie pensaba que todavía era peligroso. Estudió el chip toda la noche. Sus manos temblaban mientras leía los registros. Nuevas plataformas de defensa orbital, guarniciones reforzadas, un plan de contingencia etiquetado como Proyecto Silencio, un protocolo de bloqueo a gran escala. Satín tenía razón. Ya no estaban protegiendo. Se estaban preparando para tomar el control permanentemente. 2 días después, desapareció. Los noticieros de la Tierra afirmaron que se fue en un carguero privado a Marte. Pero la verdad era más simple. André Ward se había vuelto un renegado. Y cuando resurgió semanas después, no fue en la Tierra. Fue de vuelta en el mundo natal de los Ayari. Satín lo encontró cerca de la cresta, el mismo lugar donde las estrellas una vez habían ardido sobre un niño herido y un alienígena de corazón bondadoso. Volviste. Ellos también vienen. ¿Cuánto tiempo? No el suficiente. Satín le entregó un pequeño brazalete, tejido al estilo Ayari, de diseño antiguo. Hemos comenzado a prepararnos, no para la guerra, sino para soportar lo que viene. André miró el horizonte lejano. Te pintarán como la amenaza. Siempre lo fuimos. Andrés se volvió hacia él. Entonces asegurémonos de que la historia que escriban la próxima vez no esté en tinta terrana. Porque la Tierra había olvidado una cosa. Cuando forjas un arma con dolor y lealtad, con gratitud y furia, más vale que te asegures de que nunca se vuelva en tu contra. Las estrellas sobre el mundo natal de los Ayari ya no se sentían seguras. Donde una vez danzaban libremente entre lunas gemelas y suaves auroras, ahora estaban eclipsadas por metal, siluetas oscuras de plataformas terranas en órbita, satélites y naves de guerra automatizadas. La Tierra no había declarado la guerra. No necesitaban hacerlo. Simplemente comenzaron a apretar el puño. Puestos de control, inspecciones comerciales, retrasos en las comunicaciones, arrestos silenciosos. Sin órdenes oficiales, sin agresión visible, solo la presencia constante del poder recordando a los Ayari quien gobernaba el cielo. Y aún así, André Ward se movía como un fantasma a través de todo. El antiguo protector, el una vez amado símbolo de la lealtad de la Tierra, ahora cazado por la misma máquina que una vez sirvió. Pero no estaba solo. En los bosques profundos más allá de la cresta donde Tommen había vivido una vez,
una antigua caverna había sido convertida en una asamblea oculta. Mesas llenas de tabletas de datos, hologramas parpadeando con mapas regionales. Señales encriptadas rebotando entre dispositivos improvisados con tecnología terrana y cristal Ayari. Y a la cabeza de la sala estaba Satín, flanqueado por otros líderes rebeldes, no solo Ayari ahora, sino de otras 3 especies. Cada una de ellas antiguas receptoras de la protección de la Tierra. Los Verani, una raza de comerciantes reptilianos cuyos centros comerciales ahora estaban colapsados por los impuestos. Los Miraat, antes pacifistas, ahora forzados a reclutar a sus jóvenes en roles de seguridad patrocinados por la Tierra. Y los Tari, cuyo planeta había sido marcado como zona cultural y convertido en un santuario turístico para los ideales terranos. Todos habían visto lo que los Ayari ahora veían. Que la lealtad de la Tierra venía con la posesión. No podemos igualarlos nave por nave, dijo Satín, señalando el diagrama orbital proyectado sobre la mesa de guerra. Y nos aplastarán en combate abierto. No les daremos combate abierto, dijo André. Los otros se volvieron hacia él. El objetivo no es ganar una guerra, es hacerla imposible. Tocó su propia tableta de datos y la proyección cambió, mostrando no solo naves sino redes, cadenas de suministro, relés de señales, centros de mando. La Tierra no teme a la violencia. Teme al caos. Teme perder el control. Disrupción, murmuró el estratega Tari. Atacar aquello de lo que dependen para mantener su presencia. Exacto, dijo André. No luchamos contra su ejército. Lo volvemos inútil. En los días siguientes, el plan se desarrolló. Los convoys de satélites en órbita comenzaron a oscurecerse. No destruidos, solo corrompidos. Bucles de datos, interferencia de señal. Las flotas en órbita comenzaron a perder sincronización. En el suelo, los ingenieros usaron pulsos atmosféricos inofensivos para alterar las rutas de vuelo de los drones terranos, enviando patrullas en círculos inútiles o causando alertas fantasma que agotaban los recursos. Los convoys de reabastecimiento terranos encontraron sus reservas de combustible drenadas por sifones locales desviados a través de los sistemas acuíferos Ayari. Nada podía probarse, pero todo dejó de funcionar. Y mientras tanto, la Tierra no podía encontrar a André porque nunca se quedaba en un lugar, nunca usaba el mismo canal 2 veces. Su rostro se convirtió de nuevo en un símbolo, no en pancartas, sino en susurros pasados de aldea en aldea, de estación en estación. Ha vuelto. No se ha rendido. No estamos solos. El Alto Consejo de la Tierra se reunió en pánico. La mariscal de flota Nadia Ward se paró ante ellos, con el rostro más duro que la piedra, su nombre ahora cargando el peso del hombre que una vez había ascendido en las filas. Está coordinando una red más allá de los Ayari. Ya no es una célula aislada. Es una coalición. Entonces rómpela, ladró un consejero. Tenemos la tecnología, los soldados, las orbitales. Y si los aplastamos, espetó Nadia, si ponemos botas en sus templos y tanques en sus jardines, lo convertimos en un mártir. Y los mártires no mueren. Silencio. Entonces el consejero más antiguo se inclinó hacia adelante, con voz grave. Entonces hazlo desaparecer antes de que se convierta en uno. André supo que la orden de ejecución había sido firmada incluso antes de que sus contactos lo confirmaran. Lo sintió en la quietud de los sistemas, en la forma en que sus antiguos colegas dejaron de negar que su nombre existiera, en el hecho de que los viejos amigos ya no respondían a sus mensajes, no por traición, sino por miedo. Y aún así, siguió adelante porque esto ya no era solo sobre los Ayari. Era sobre todos a los que la Tierra había salvado y luego asfixiado. 2 noches después, se reunió de nuevo con Beyla, esta vez en los restos del antiguo santuario del árbol cantor. Las hojas ya no zumbaban. Las raíces habían sido quemadas en un fallo accidental de un dron terrano durante una simulación de patrulla. Se sentó en silencio a su lado, con las túnicas manchadas de polvo, las manos curtidas por semanas de reconstruir refugios y ayudar a los refugiados a escapar del centro de la ciudad. Están evacuando distritos enteros, susurró, llamándolo reubicación por seguridad pública. Ya nadie les cree, asintió él. Por eso tenemos que movernos más rápido.
Ella lo miró. Realmente lo miró. Sus ojos estaban cansados, su expresión más triste que enojada ahora. Has cambiado. Él sonrió débilmente. Eso es lo que todos siguen diciendo. Recuerdo al niño que lloró cuando llegaron los esclavistas, que se aferró a Tommen y cantó con los jóvenes por la noche. Él bajó la vista hacia las raíces del árbol. Murió el día que Tommen sangró por él. Ella le puso una mano en el hombro. No, André, vivió, pero tú lo enterraste. Él no dijo nada porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Esa misma noche, una alerta zumbó en la red de mando rebelde. Una nave de observación terrana había quedado en silencio sobre el cinturón de Isera. Un campo de asteroides neutral usado para calibración de señales profundas. La telemetría estaba alterada. Satín leyó el informe y frunció el ceño. Sebo. Andrea sintió. Quieren que salga. Y miró alrededor de la mesa. Ayari, Tari, Miraat, Berani. Rostros marcados por el dolor, pero iluminados por la resolución. Entonces démosles lo que quieren. Al día siguiente, una pequeña nave se deslizó en órbita sobre el cinturón de Isera. Modelo antiguo, desarmada, marcas descoloridas de la era comercial temprana. Y dentro, solo, estaba André Ward. Se conectó a un canal terrano abierto y envió una sola frase. Estoy aquí. Hablemos. No respondieron, pero enviaron un equipo. No diplomáticos. Operativos fantasma. Armadura negra, sin insignias, sin nombres. André los encontró en una plataforma de roca bajo una antena de satélite rota. No desenfundó. No corrió. Simplemente se quedó allí. Uno de los operativos dio un paso adelante, con el arma baja pero lista. Has puesto nerviosa a mucha gente, Ward. Bien. Solías ser uno de los nuestros. Todavía lo soy. Entonces, ¿por qué volverte contra la Tierra? André levantó la vista hacia las estrellas. No me volví contra la Tierra. Me volví contra en lo que nos convertimos. El operativo levantó el arma. Eres demasiado peligroso para dejarte con vida. André sonrió. Entonces es una pena que no viniera solo. Desde la cresta, emergieron 6 figuras camufladas, con rifles cargados, el terreno elevado asegurado. El operativo se congeló. André dio un paso adelante, lo suficientemente cerca para ver el rostro del hombre bajo el visor. Dile algo a Nadia de mi parte, dijo. El hombre dudó. ¿Qué? André se inclinó. Esto no es rebelión. Es redención. Y apenas estamos empezando. El equipo se retiró. No tenían órdenes de combate abierto. No con la vigilancia observando. No con una docena de especies esperando ver quién disparaba primero. Esa misma semana, 3 nuevos sistemas se unieron a la causa de André. La coalición de los olvidados, comenzaron a llamarla. Los susurros se convirtieron en señales. Las señales en pancartas. La mano de la Tierra no estaba rota, pero ahora temblaba. Y sobre el mundo natal de los Ayari, una de las estaciones de batalla en órbita más antiguas de la Tierra, sobrante de la era de protección temprana, de repente parpadeó y desapareció de la red de la flota. Cuando las fuerzas terranas enviaron un ping para conocer su estado, recibieron un único mensaje encriptado. Se confió en ustedes. Se les amó. Y ahora hemos despertado. Los cielos sobre el mundo natal de los Ayari ya no estaban en silencio. Docenas de cruceros de batalla terranos flotaban en órbita baja, con sus armas preparadas pero no disparadas. Formaban una red de poder, una soga disfrazada de protección. Y debajo de ellos, las ciudades contenían la respiración. Los mercados estaban vacíos. Las calles silenciosas. Los ancianos mayores encendían velas no para adorar, sino en memoria de una paz que podría no volver jamás. En el centro de la capital, la aguja de la unidad se erigía alta. Mitad construida por artesanos de piedra Ayari, mitad por trabajadores de acero terranos. Alguna vez había sido un faro de cooperación. Ahora era el cuartel general de la coalición de los olvidados. Dentro, André Ward se encontraba ante la mesa de guerra final, rodeado de líderes de 11 especies,
cada una con cicatrices ganadas bajo la supervisión terrana. Habló sin una tableta de datos, sin un guión. Su voz era pesada pero tranquila, como la de alguien que ya había hecho las paces. Atacarán hoy. La delegada Miraat, con sus 4 brazos cruzados en solemne preparación, asintió. Será orbital. Empezarán con algo pequeño, dijo André. Un disparo de advertencia, un ataque de precisión, lo suficiente para forzarnos a arrodillarnos sin una guerra total. Satine habló desde el otro lado de la mesa, con ojos afilados. ¿Y si no nos arrodillamos? André lo miró. Entonces quemarán este mundo para dar un ejemplo. El líder Tari resopló. Esa es la tierra que recuerdo. Beyla, en silencio durante la mayor parte de la reunión, finalmente se puso de pie. Su voz temblaba, no por miedo, sino por algo más profundo. Resolución. Entonces que sea el último mundo que intenten quemar. A las 9 horas, una transmisión terrana interrumpió todos los canales. El representante del Alto Consejo, flanqueado por el mando militar, permanecía en un silencio estéril. Están albergando a fugitivos, coordinando terrorismo antitierra, socavando la unidad. Esta es su última advertencia. Disuelvan la coalición. Entreguen a André Ward, o sufran las consecuencias. Nadie en el suelo respondió. Y ese silencio fue la respuesta. A las 9:31 horas, se disparó el primer tiro. Una barra cinética desde la órbita, no nuclear, pero mortal. Impactó en una plataforma de carga abandonada fuera de la capital. No se perdieron vidas. Pero el mensaje era claro. La Tierra se había cansado de esperar. André observó el ataque desde el techo de la aguja de la unidad. No dijo nada. Solo se volvió hacia Satine. Enciéndelo. De las montañas a los océanos, a través de valles y cuevas ocultas, cientos de torres de transmisión cobraron vida. No eran armas. Eran voces. Transmisiones, documentales, confesiones, testimonios de toda la galaxia. Imágenes de tratados rotos, de sitios culturales arrasados en nombre de la eficiencia, de familias reubicadas en sectores mineros bajo contratos forzados. Cada especie que la Tierra había protegido ahora contaba sus historias en verdad sin filtrar, transmitidas de vuelta a la propia Tierra. En ciudades como Nueva Londres, Neo Tokio, Aguja de Sol, los ciudadanos miraban en un silencio atónito. Nunca habían visto estas partes. Solo les habían dicho que la Tierra era la guardiana benevolente. Ahora veían a los niños heridos, los templos quemados, las conscripciones forzadas y los rostros de aquellos que la Tierra había salvado y luego silenciado. Al mediodía, las transmisiones se habían vuelto virales, no solo entre los sistemas oprimidos, sino dentro de las propias filas militares de la Tierra. Miles de soldados vieron las imágenes, y muchos de ellos reconocieron los rostros. Algunos habían apretado el gatillo ellos mismos. A las 13, la mariscal de flota Nadia Ward recibió el informe que más temía. Deserciones masivas en la séptima flota. La mitad de la guarnición de Miraat acaba de bajar los escudos. 2 naves de escolta Verani se están retirando. Estamos perdiendo el control. Se sentó sola en su sala de guerra, sin hablar, sin dar órdenes, solo viendo las imágenes. Un video se repetía en bucle. Un pequeño niño Ayari cubriendo a un niño humano herido con su propia manta, tarareando una canción de cuna mientras los disparos resonaban de fondo. Sus ojos ardían. No había visto esas imágenes antes. No había querido. A las 15 horas, la línea del frente de la séptima flota se negó a disparar. Los capitanes ignoraron las órdenes. Los artilleros desactivaron las armas. Un crucero de batalla apagó por completo sus comunicaciones y giró para encarar la nave de mando central de la Tierra en un silencioso acto de desafío. Y en la capital de abajo, André Ward se paró en la cima de la aguja de la unidad, transmitiendo en vivo a todo el cuadrante. No llevaba armadura, ni arma, solo el viejo brazalete tejido que Tommen una vez le había atado en la muñeca, envejecido, deshilachado y eterno. Nací como un hijo de la Tierra, dijo. Salvado por la bondad, criado por la fuerza, forjado por la memoria. Pero la Tierra ha olvidado.
Olvidó que la protección no es posesión, que la amabilidad no es control. Intentaron borrarnos, no con bombas, sino con silencio. Y ahora hablamos, cantamos, nos levantamos. Esto no es un levantamiento. Es un recuerdo. Los Ayaris salieron de sus casas. Sin armas, solo música. Sus voces, zumbando las más antiguas de sus canciones, se extendieron por las colinas, a través de las ciudades, por los canales abiertos. Y otras especies se unieron, cada una cantando en su propia lengua, creando una armonía que la galaxia nunca había oído. Una rebelión sin guerra, una batalla sin sangre, una revolución hecha de memoria. A las 17 horas, el Alto Consejo convocó una votación de emergencia. El resultado fue unánime. El sistema Ayari sería liberado de la protección de la Tierra. No exiliado, no conquistado. Reconocido, autónomo. André vio la transmisión cuando llegó. No vitoreó. No lloró. Simplemente se sentó en los escalones de la aguja, solo por un momento, mientras el mundo estallaba en celebración. Satín lo encontró una hora después, de pie bajo el cielo nocturno. Se acabó, dijo Satín. André negó con la cabeza. No, acaba de empezar. La Tierra se retiró silenciosamente. Sin discursos, sin disculpas, pero todos lo sabían. Habían parpadeado. Y cuando parpadearon, se vieron a sí mismos por primera vez. En los años que siguieron, la coalición de los olvidados se convirtió en algo más. Un consejo de soberanos donde cada voz importaba, no por miedo, sino por dignidad mutua. Los Ayari reconstruyeron sus templos. Los Tari reabrieron sus antiguas bibliotecas. Los Miraat dejaron de enseñar obediencia y comenzaron a enseñar historia. Y el día que el árbol cantor floreció de nuevo, con sus raíces renacidas de las cenizas, se erigió una estatua a su lado. No de André Ward, sino de Tommen. Con los brazos abiertos, la voz silenciosa, los ojos de piedra vigilando para siempre al niño que una vez salvó. Y en algún lugar, en una casa tranquila junto al río, un hombre se sentaba tallando un trozo de madera. No tenía rango, ni título, solo un brazalete en la muñeca y una historia en el corazón. Una historia sobre un mundo que olvidó la bondad y un pueblo que la recordó. Una historia sobre lo que sucede cuando proteges lo correcto por las razones equivocadas. Y lo que sucede cuando, finalmente, lo haces bien.